Buenos días, bendiciones, querida familia. Qué momento tan especial es este en el que podemos estar a solas con Dios. Soy Licenis Polanco, quien cada mañana se goza, porque hermanos, me gozo en poder estar con ustedes y en esta sección especial que llevamos varios meses enfrentando desafíos. Y hoy con un tema maravilloso acerca de la increíble gracia divina. Definitivamente que las misericordias de Dios no se pueden entender. A veces cuando se manifiestan en la vida de otro nos molesta, pero lo disfrutamos cuando se manifiesta en la vida de nosotros. Así que esta mañana te doy la bienvenida a todos aquellos que desde ya se están conectando, están dejando sus mensajes, sus buenos días, sus saludos desde México, Chile, Nicaragua, Perú, Colombia, Australia, Estados Unidos, costa a costa, Puerto Rico, República Dominicana, Cuba. Tenemos de varios sitios, Guatemala. Bendiciones, querida familia. Qué lindo que el mundo despierta para buscar a Dios. Y nosotros también. La naturaleza lo está haciendo desde bien temprano. Óyeme, qué coro de aves yo tengo en mi casa. Maravilloso, maravilloso. Yo son los que me despiertan cada mañana. Esas son las... desde Panamá, tenemos aquí desde Panamá que nos están saludando. Así que también buenos días. Bendiciones a los que están con nosotros. Así que, como les digo, Dios utiliza un coro de aves. Yo nunca he utilizado para despertarme a ninguna hora una alarma. La alarma el Señor me la puso en la naturaleza. Mi esposa a veces me dice, ¿cómo los logras escuchar si estás dormida? Y yo digo, bueno, ya el oído de uno se va preparando para poder recibir ese aviso del cielo, para recordarme que estamos aquí. También tengo a mi hermana Alda Harris desde Canadá, que está con nosotros. Y tengo una petición muy especial de mi querida amiga Alda, quien desde Canadá me dio la grata noticia anoche antes de acostarme. No pude dejar del mensajito que quería, pero hoy con la ayuda de Dios nos comunicamos. Alda ha decidido tomar la decisión de bautizarse y entregar su vida al Señor. Ya usted sabe que cuando usted toma esa decisión, usted está pisando un suelo de batallas cual nunca en la vida pensó pisar. Mira que vivimos momentos difíciles en la vida, pero cuando tú tomas la decisión de que me voy por Cristo y usted cruza la línea de lo común hacia lo extraordinario, créame que el infierno se va a encender y le va a correr atrás como el faraón. Y Alda, quiero decirte que hay un ejército levantando manos para ti. Así que quiero que sepas que hay un pueblo, cuenta con este pueblo, que este pueblo maravilloso, que es tu iglesia sin paredes, se va a estar poniendo de rodillas con manos levantadas. Porque ese día va a ser victoria. Victoria para tu vida, victoria para tu familia, victoria en todo lo que tú necesites, esa victoria. Así que, Alda, yo sé que estarás bautizándote, creo que me dijiste que era el 18. Recuérdame por favor aquí para que los hermanos puedan saber el día de tu bautismo y que podamos tener ese día un día de oración, de intercesión, para que nada impida ese día victorioso en tu vida. Así que agradecemos a Dios por aquellos que están tomando la decisión firme de ir hacia adelante y no mirar atrás. Como dice el corito, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás,
no vuelvo atrás. 14 de agosto. 14 de agosto es el bautismo de Alda. Ella, solamente te pedimos, Aldida, que por favor nos envíes fotos o algún videíto, lo compartimos aquí con nuestros hermanos para que ellos también se gocen, ¿ok? Se gocen. Qué lindo es que la palabra de Dios, la exposición diaria de la palabra de Dios va sembrando en los corazones de sus hijos. Y ojalá que no solo que muchos sigan los pasos de Alda, que se den cuenta que en un momento hemos vivido en ignorancia, pero una vez vivimos en conocimiento. El Señor hace un llamado a tú dar un paso de fe hacia ese nuevo conocimiento. Salimos de las tinieblas a la luz, ¿ok? Y yo sé que el diablo te va a atacar, Alda, va a usar lo que más tú amas y lo que más te duela para detener tu decisión. Y es ahí donde se va a probar tu fe. En ese momento. Y mire que el diablo va a usar lo menos que te imagines. Lo que te imaginas y lo que no te imaginas. ¿Ok? Sin embargo, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, dice la palabra, sino espíritu de valor. Y que tengas ese espíritu de guerrera, de ir adelante, pese lo que pese y pase lo que pase, vamos hacia adelante, porque nuestros pasos de valentía son los que van a motivar a aquellos que hoy se resisten, decir, wow, lo hizo, lo hizo. Y entonces es cuando motivamos a los que hoy nos ven y se hacen mil preguntas. Mira, ¿por qué lo habrá hecho? Entonces dirá, wow, si ella lo hizo, yo también lo puedo hacer. Que seas un testimonio vivo de lo que Dios es capaz de hacer en la vida de la gente. Así que también ponemos en las manos a todos los que ayer tuvimos nuestro día de ayuno y oración. Me lamento mucho de no haber podido estar con ustedes en la transmisión que hicimos a las 11 de la mañana. Recibí una llamada y tuve que atender una emergencia. Y entonces una necesidad. Así que gracias a nuestra querida compañera Rosy Rey, que me cubrió en la transmisión, y nuestra querida Mirta, que está siempre detrás, backstage, en producción, haciendo su trabajo maravillosamente, y ahora mismo está detrás, que ella es la que nos está asistiendo con los versículos que ponemos compartimos con ustedes. Así que ahí tengo un equipo que madruga para servirle a Dios. Ellos predican la palabra. También yo uso mi boca, ellos usan sus manos. Así que igual el mismo ministerio que llevo yo lo llevan ellas, haciendo posible. También nos unimos a todas las peticiones. Ayer estuve viendo todas las peticiones del chat, estuve viendo todas las peticiones que se hicieron en las transmisiones. De hecho, tengo a Anabel, que me envió una foto de un muchacho, de un joven en México, no tengo el nombre, que recibió una descarga eléctrica. Me envió unas fotos que son escalofriantes de cómo le quedaron los brazos a ese niño, las quemaduras. Sus brazos están está en los tendones. Es una cosa escalofriante. Así que aunque no tengo el nombre del joven, pidió que oráramos por él. Piensan hacerle un traslado de México a Colorado, a ver, porque ya los médicos en México no pueden hacer nada por él. La condición de sus quemaduras es algo escalofriante. Así que vamos a estar por él también hoy. Estamos también orando por la mamá de la pastora pentecostal. Hoy es la cirugía. Su mamá se llama María Pérez. Así que seguimos en oración para que Dios salga todo. La mamá de Eve ha estado en un estado muy difícil. Se le llevó al hospital ayer antier, porque tiene una gangrena severa en su pierna izquierda, y también le comenzó en la pierna derecha.
pero como ella está en un estado comatoso, pues no se va a operar. Necesitaba hacerle una amputación de sus piernas, pero su condición de salud física no lo provee, no tiene la fuerza para resistir la operación. Así que la están enviando. Eve está pasando por un momento bien complicado. Y yo les pido a ustedes que por favor oren por ella y por su mamá. Todavía ayer cuando nos estábamos escribiendo estaba en el hospital, llenando papel, esperando la ambulancia, tratando de que no les retiren la ayuda, ¿verdad?, de hospicio. Ha sido bien complicado lo de la salud de la mamá de Eve, así que por favor, oración por toda esta situación y por todas las oraciones que ustedes han estado. Tengo a Julie de la Cruz que también pide por sus hijos, tiene una petición aquí, así que nos unimos. Ella dice que me oyó la oración por la salvación de mis hijos y mi salud, así que Julie de la Cruz, gracias por compartir esa buena noticia con nosotros. Así que nos gozamos en cada vez que ustedes comparten una petición, ahí lo ponemos en el muro, los hermanos oran en el chat de 911 de oración. Realmente agradecemos a Dios. Ya quiero decirles que desde hoy estará expuesto el cuerpo de nuestra querida Iraida Jaime allí en la funeraria en Bayamón. Sí quiero decirles que el entierro será mañana a las 12:30. No lo he puesto, no lo he escrito porque no lo teníamos, no lo tenía confirmado, pero ayer me lo confirmaron, así que mañana a las 12:30, si Dios lo permite, estaré con ellos. El día de mañana, hoy tengo que resolver unos asuntos de Ucrania con respecto a las Biblias que hemos comprado y tenemos que emitir los pagos y hacer unas transacciones y unas transferencias, así que hoy se me va a ir el día. A lo menos en la mañana estaré trabajando en esto. Así que, si Dios lo permite, compartiré con la familia el día de mañana. Y de paso, pues me estaré quedando en el área para poder estar a tiempo en los compromisos del sábado en la mañana allá en Río Grande. Bueno, familia, quiero que me acompañen a cantar. Hoy quiero tener ese momento de alabanza al Señor. No lo hemos tenido en varios días, así que quiero tener este momento de adoración. Y aquí cantemos juntos, alabamos juntos al Señor. Hay un himno, ese himno 290, que dice: ¿quieres el salvo de toda maldad? Tan solo hay poder en Jesús. Hoy vamos a hablar de esa gracia divina, de perdón, de salvación. Y cuando yo, ¿verdad?, pienso, ¿verdad?, en cuán grande es esa gracia divina de nuestro Señor Jesucristo, uno no la puede entender definitivamente. Quizás a uno se le hace fácil entenderla para uno, lo que a uno no se le hace fácil es entenderla para otros. Y es así, llegamos a ser hasta espiritualmente egoístas, porque si cometemos terribles pecados queremos que el Señor los perdone, pero si otros los cometen, preferimos que Dios les haga pagar por toda su maldad. Así que es ahí cuando la gracia divina, y eso era lo que nunca pudo entender Jonás. A Jonás se le hizo difícil entender la gracia divina para con los ninivitas, pero no la gracia divina para la calabacera. Pero compartimos juntos, cantamos este himno. ¿Quieres el salvo de toda maldad? ¿Quieres el salvo
o de toda maldad, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vivir y gozar santidad, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús que murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres ser libre de orgullo y pasión, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vencer toda cruel tentación, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús que murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres servir a tu Rey y Señor, tan solo hay poder en mi Jesús. Ven y ser salvo podrás en su amor, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, 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 sin igual poder en Jesús quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Hay poder en el nombre del Señor. Claro que sí. Y eso es una promesa divina. Por eso dice el cántico: todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras luche aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. ¿Qué decimos? Grandes, fieles, todas las promesas que el Señor ha dado. Grandes, fieles, en ellas yo por siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrenal. Hechas en la dura y nos sostendrán, y triunfar podremos sobre el mal. Grandes, fieles, todas las promesas que el Señor ha dado. Grandes, fieles, en ellas yo por siempre confiaré. Qué hermoso, qué hermoso. ¿Sabes qué? Me imagino aquí los sobrinos de mi querida Ruti Martínez. Los sobrinos de Ruti son unos virtuosos en la música y ellos tocan en vivo en la iglesia de Juncal. He disfrutado, tengo que volver a la iglesia de Juncal a volver a disfrutar de un sábado de adoración. Los sobrinos tocan piano, guitarra, bajo, cajón, y da gusto escucharlos tocar y cantar al Señor. Así que claro, la familia de Ruth Martínez, toda es una familia de músicos, toda la familia canta. Son ellas 4 hermanas y un varón, son 5, y sus padres 7. Y cuando nosotros éramos pastores de ellos, cuando empezamos en el 86,
como pastores de ellos, me gozaba verlos a los 7 cantar a voces. Es una familia virtuosa para la música y su generación así mismo salió. Así que estoy por invitar a esos muchachos para tener un programa aquí cantando y tocando, bueno, para que esto suene de verdad. Así que esperamos que podamos tener un sábado así con ellos. Bien, vamos a orar. Padre Santo y bueno, te doy las gracias, porque a pesar del cansancio que nuestros cuerpos sienten, han sido semanas de duro trabajo. Tú siempre nos levantas con un gozo, nos levantas con un cántico en la boca, nos levantas y nos das fuerza aun cuando no tenemos ninguna. Señor, gracias porque no hay mayor gozo que darte las primeras horas de la mañana a ti, buscarte en el silencio de la mañana. Buscarte, Señor, buscarte. Qué hermoso es. Nada, nada lo supera. Pero esta mañana, Señor, hoy ponemos delante de ti a nuestros hermanos, amigos, a esta gran familia que se levanta temprano a buscar tu rostro y a escuchar tu palabra. Que así pueda ser. Que seamos bendecidos a través de ella. Y sorprendidos también, Señor. Que podamos seguir conociéndote y aprendiendo de ti. Sé nuestro maestro y nuestro intercesor. Te entregamos las agendas de nuestro día para que se haga en nosotros conforme a tu voluntad. Que así sea, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, familia, hoy nos vamos a mover a Segunda de Crónicas, capítulo 33. Porque aquí en la historia de Manasés, lo que no dice, lo que no diga, lo que usted no encuentre en el libro de los Reyes, sabe que lo va a encontrar en el libro de las Crónicas. De paso, cada vez que usted le dice, y no están los hechos, los posteriores hechos que hizo el rey en las Crónicas, es una manera de hacer una referencia a las Crónicas cuando los escritores que estaban escribiendo el libro de los Reyes hacían una referencia al libro de Crónicas para que hubiese una ampliación de algunas cosas que se omiten en un lado, se explican en el otro. Y como estamos estudiando a la persona que nunca debió haber nacido, que es Manasés, por sus terribles actos y cómo llevó al pueblo de Jerusalén y de Judá a la peor idolatría jamás registrada, tanto en los reyes de Israel como de Judá, como también de los reyes de los amorreos, cuya tierra ellos estaban habitando. Si a alguien se le va a decir que lo hizo mejor que nadie, eso fue Manasés. Por eso se le considera el peor rey que hubo en el trono de David. El peor rey que estuvo en el trono de David fue Manasés. Vamos al libro de Segunda de Crónicas, capítulo 33. Si usted lee el 32, ahí está un poquito acerca de la enfermedad de Ezequías. Y en el 33, allí habla acerca de la sucesión del trono de Manasés y las cosas malas que hizo. Pero ayer nos quedamos viendo cómo el rey de los asirios, Dios permitió que el ataque asirio, que no llegó en tiempos de Ezequías, llegara en tiempos de Manasés, definitivamente. Y ayer leímos allí de Segunda de Crónicas, donde decía el capítulo 33, verso 9 al 11, Manasés desvió a Judá y a los habitantes de Jerusalén, de modo que hicieron más mal que las naciones que el Señor destruyó ante ellos. El Señor habló a Manasés y a su pueblo, pero ellos no escucharon.
Por eso el Señor trajo contra ellos a los generales del ejército asirio, que aprisionaron a Manasés, pusieron un gancho en su nariz y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Y así nosotros vimos ayer el cierre de cómo Dios de alguna manera hace pagar las malas acciones donde recibió el ataque asirio y fue llevado encadenado hasta Babilonia. Pero vamos a ver qué sucede allí en Babilonia. Versículo 12 en adelante. En su angustia, Manasés oró al Señor. Oró al Señor su Dios. Y bueno, esto es una cosa que sorprende. ¿Por qué? Porque realmente Jehová no era el Dios oficial de Manasés, porque él había hecho un poste idolátrico de todas las naciones, lo había puesto allí en el templo. Esto es lo interesante y es lo que yo le he dicho, la abominación, cuando la Biblia habla de abominación, es la mezcla de estas dos, unir lo santo con lo profano. Y él había puesto dentro de la casa de Dios, allá en la entrada del atrio, un poste idolátrico. Yo le dije que en ese poste idolátrico era que se hacían abominaciones sexuales. Y eso era parte de las ceremonias que se hacían. Pero aquí es interesante donde pone a Dios como Dios de Manasés. Y en su angustia Manasés oró al Señor su Dios. La pregunta es, ¿por qué no le oró? ¿Por qué no le oró a sus ídolos? A los tantos que había impuesto en los altos, en los montes, a los Baales, a Moloc, a todos los que él tenía. ¿Por qué no le oró a ellos? Porque la base de la fe de Manasés era Dios. Era lo que su padre le había enseñado. Era lo que su papá le había enseñado. Y esto quiero decirle porque hoy vamos a tocar algunos aspectos. Muchos padres, la plataforma de fe que le ponen a sus hijos desde que nacieron es servir a Dios. Y con tristeza, con dolor y desgarramiento de corazón, ¿cuántos padres ven cómo sus hijos se desvían totalmente de a lo que le enseñaron? Es decir, exactamente lo opuesto a lo que se le enseñó. Allí van, mire, como cordero al matadero. Y muchos padres dicen, ¿pero qué le pasó a mi hijo? Lo crié vegetariano desde el vientre. Les enseñé, nosotros hicimos inversiones muchísimas con mucho sacrificio, los educamos en academias cristianas, nosotros estábamos con ellos en Los Conquistadores, nosotros corrimos con ellos todas las bases que podíamos correr. Y escucho la historia de padres y madres desconsolados y se preguntan, ¿qué hicimos mal? ¿Qué hicimos mal? Tratamos de darle lo mejor a nuestros hijos, le enseñamos el camino, nunca vieron a mi esposo hacer esto, nunca me vieron a mí hacer esto. ¿De dónde estos muchachos aprendieron a usar el vicio, a drogarse, a fumar, a beber? Y uno se pregunta, ¿qué pasó con lo que sembramos? ¿Qué pasó con la promesa de Proverbios? Allí que instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de ella. Y uno dice, ¿pero qué pasó si se apartaron? Eso fue lo que le pasó bueno, lamentablemente Ezequías nunca vio, nunca tuvo la oportunidad de ver en lo que su hijo se convirtió. Ezequías nunca vio el desastre que ocurrió después del nacimiento de Manasés, porque su hijo tenía 12 años cuando entró al trono, así que él murió jovencito, porque la realidad que Ezequías murió joven, pero Manasés era un monstruo. Sin embargo, dice la palabra que él oró al Señor su Dios. No le oró a ninguno de los ídolos que tenía allí. ¿Por qué? Porque cuando tú siembras una base divina, cuando tú siembras las primeras semillas que pones en el corazón de tus hijos son de Dios, aunque se desvíen,
Esa semilla está ahí. Yo siempre lo comparo con el bulbo del tulipán, que es bueno, aquí no hay en Puerto Rico, pero me fascina, es una de mis flores favoritas, el tulipán. Y como el bulbo de tulipán parece que se muere donde está sembrado el tulipán, usted dice, wow, esto se murió, ¿qué pasó aquí? Cuando llega el invierno eso desaparece. Qué hermosura cuando está en su primavera, eso es un espectáculo de colores maravilloso. Pero cuando pasa su época, eso se murió. Pero ese bulbo parece que está muerto, seco, allá abajo está ese bulbo, hasta que le toca la mano de la primavera le toca, óyeme, y ella surge. ¿Quién podía pensar que en la vida de un hombre que cometió los más salvajes pecados, hasta quemó hijos al fuego, cómo podemos pensar que la gracia divina pueda o deba alcanzar una vida así? Impensable. Impensable. Sin embargo, Manasés le pasó lo mismo que al hijo pródigo, que cuando se fue y vivió perdidamente, como dice la Escritura, un día en un momento de angustia y de necesidad, porque ese es el instrumento que Dios utiliza. Que de paso, aunque yo ayer no pude salir en la transmisión, tuve la oportunidad de escucharlo posteriormente. Y escuchaba cómo el pastor decía cómo es que la desgracia de la guerra ha traído algo bueno y es cómo se está sembrando, es decir, se fertilizó el suelo ucraniano para la semilla del evangelio. Porque gente que nunca en la vida hubiese puesto un pie en la iglesia, hoy vive en ella. Y se están dando campañas evangelísticas y la gente se está bautizando por cientos y miles de personas. Ayer veía yo la foto del pastor que estuvo donde él decía, mire, toda la gente que usted ve aquí no son miembros, son visitas. Personas que están abrazando el evangelio, ¿por qué? Pero la crisis, la angustia, la pérdida. Y lamentablemente esos son los instrumentos que Dios tiene que utilizar. Porque Dios no manda la guerra. Pero cuando la guerra llega, que Dios permite que la guerra toque el suelo, el Señor cambia los propósitos de las cosas y convierte los suelos fértiles. Y despierta un hambre y una sed de la palabra que tiene que ser así porque eso es la profecía. Y será predicado el evangelio a todas las naciones. No es que sea predicado, es que sea aceptado. Podemos predicar por todas las naciones, pero si las naciones, si no hay una crisis, créeme que la gente no va a aceptar el evangelio que se predica. Tiene que surgir una crisis mundial, una crisis severa, para que entonces se esparza la semilla y dé buen fruto. Esto mismo ocurre aquí en la vida de Manasés. La vida de Manasés fue golpeada, bueno, como consecuencia de su maldad. Yo creo que ni los amorreos ni los amalecitas lo soportaban. Es más, los amalecitas cuando tocaron a Jerusalén se tuvieron que haber sorprendido de la idolatría tan grande que había dentro de esa casa, dentro de ese reino, porque los amalecitas conocen muy bien al pueblo de Israel, porque fueron a los amalecitas a los que Josué venció mientras Moisés tenía las manos arriba. Claro, los que le atacan son asirios, pero igual eran naciones que conocían perfectamente al Dios de Israel. Y ahí dice que cuando oró, Dios recibió su ruego. Dios recibió su ruego. ¿Y cómo es posible que Dios se ponga a escuchar el ruego de una persona tan mala? Para que usted vea lo increíble que es la gracia divina.
que todo aquel que se arrepiente, Dios lo va a escuchar, sin importar cuán profundo y bajo haya caído. Permítanme escribir un momentito. Aquí hay unos nombres que están solicitando oración 911, que es por Juliana y Alfredo. Déjame ponerlo aquí, escribirlo. Ok, muchas gracias a quien nos los ha compartido. La petición es Sarita Becerril. Nos está pidiendo oración 911. Claro que sí, vamos a estar orando por ellos. Bueno, dice aquí que cuando él oró, Dios recibió su ruego, oyó su súplica y lo retornó a Jerusalén y a su reino. No solamente dice que Dios escuchó la oración, escuchó los ruegos, las lágrimas y la conversión de Manasés, sino que lo restituye al reino. Y entonces Manasés reconoció que el Señor es Dios. No solamente estamos viendo la caída aparatosa de Manasés, de tocar lo más bajo del suelo de la idolatría y de todo lo que usted se puede imaginar, sino que de aquel pozo podrido, el Señor oye el clamor de Manasés, tal de la misma manera que escuchó el clamor del rey de Nínive, y vio sus lágrimas y vio la conversión de su corazón, que le perdona la ciudad. Ahora vamos viendo cómo Dios le otorga el perdón a este impío, como yo digo, a este hombre que conoció a Dios. Yo te quiero decir que si hay esperanza para Manasés, hay esperanza para ti, hay esperanza para tus hijos, siempre y cuando vuelvan su rostro a Dios. Si Manasés allí hubiese maldecido el nombre del Señor y le hubiese dicho, que mira, que malo que yo que te hizo, porque uno siempre se encuentra bueno, ¿ve? Y siempre le culpa a Dios de por qué le puso, no sé ni por qué Dios me manda estas situaciones, que habré hecho yo que merezca yo tanto dolor, y nosotros vamos a justificarnos delante del Señor. No, Manasés no tenía por qué justificarse de nada. Sin embargo, dice aquí, en cortas palabras, que él buscó a Dios, oró al Señor, el Señor escuchó su súplica, lo regresa a Jerusalén y le devuelve el reino. Después edificó la muralla exterior de la ciudad de David al occidente de Gión en el valle, a la entrada de la puerta del pescado. Amuralló a Ofel. Esto es todo lo que estaba levantando, todo lo que se estaba levantando que destruyeron los asirios cuando lo atacaron. Amuralló a Ofel, elevó el muro muy alto, puso capitanes del ejército en todas las ciudades fortificadas. Además quitó los dioses ajenos, el ídolo de la casa del Señor y todos los altares que había edificado en el monte de la casa del Señor y en Jerusalén, y los echó fuera de la ciudad. Entonces reparó el altar del Señor Jehová y ofreció sobre él sacrificios de paz y alabanza, y mandó a Judá que sirviese al Señor, el Dios de Israel. Mire la reforma que el mismo Manasés hace de lo que anteriormente había hecho. Es como si hubiesen dos personas distintas en un mismo cuerpo. Interesante.
¿Por qué? Porque cuando Dios toca, Dios transforma. Hay gente que piensa que cuando Dios lo llama, que tú amas a Dios, tú buscas a Dios, pero Dios te acepta así como tú estás, te recibe como tú estás y te deja como tú estás si a ti te gusta. No, de todo eso solamente te puedo decir que es cierto, que Dios te recibe como tú llegas. Claro que sí, con todo tu pasado, con todos tus errores, con todas tus heridas, con todos tus pecados, con todos tus andrajos, con todos tus malos hábitos. Claro que el Señor te recibe, pero no te deja así jamás. Dios es un Dios que todo lo que toca lo transforma. Hay gente que dice, no, yo amo a Dios, pero Dios a mí me recibe así, me ama como yo soy, y yo como así, yo vivo así. Él sabe que esa es mi debilidad, pero lo importante es que yo lo ame y le sirva. Oye, ¿de dónde sacaron ese evangelio tan barato? Ese es el que se consigue en Dollar Tree por $1 y pico porque ya le subieron un chip un poquito. Ese es el evangelio barato que se está vendiendo. Para que las personas sigan teniendo las vidas que tienen, lo importante es que se congreguen, nada más. Que se congreguen, llenar una iglesia de no sé cuántos miles de personas con ese Dios light. Pero Dios no es así. La palabra explica cómo es Dios. Dios es un Dios de pura justicia y de pura misericordia. Y aun cuando Dios, tú te arrepientes y llegas con todo lo que tú tienes arriba, el Señor comienza a desmantelarte y te va quitando, te va soltando, te va quitando todas esas cadenas que te llevan aprisionado con el mundo, esa vida similar a la del mundo. El Señor te va restituyendo y te va transformando a su imagen para que tú te parezcas ahora a Él y no al mundo de donde tú vienes. Porque ahora tú vas a ser un hijo de luz y no un hijo de tinieblas de donde tú estabas. Las obras, la vida y las obras de aquellos que se han arrepentido y que han buscado a Dios desde lo más profundo de sus pecados, hacen cosas como las que hizo Manasés. Cuando él regresa de Asiria, que Dios le permite que regrese a Jerusalén, no viene con lo mismo, ya no viene con la misma soberbia y con el mismo corazón envenenado, ensuciado. No, ese hombre viene con otra cosa en la mente, con otra cosa en el corazón. Y las mismas manos que levantaron aquellos altares fueron las mismas que lo destruyeron. No me vengas a decir que Dios te perdonó los pecados pasados, pero ahora los sigues repitiendo bajo la gracia divina. Yo quiero decirte que hay mucha gente que no comprende la palabra gracia. Gracia es la oportunidad que Dios te da de cambio. Es esa segunda oportunidad, esa tercera y cuarta oportunidad que Dios le da a tu vida. Por gracia, esa puerta que se abre para recibirte. Pero la gracia divina no encubre pecados. No los amapucha. No los esconde, no le pone la pared está podrida y Dios le pone una pinturita. No, Dios arranca la pared, la hace nueva y la pinta. Porque Dios lo que hace es que transforma, no cubre, no pone tapafalta, no pone una cortina para que no se vea el basurero que está detrás. Dios no es un Dios que disimula nuestros pecados. No, cuando Dios perdona, restaura, restituye, rompe, hace nuevo, no recicla, hace nuevo. Y es lo que Dios estuvo haciendo aquí con Manasés. Aunque él pudo restituir algunos asuntos físicos, por ejemplo, sacar los postes idolátricos, derribar los altares, sacar algunos de las idolatrías que había él traído al pueblo, hay algo interesante. Dice que mandó a Judá que sirviese al Señor el Dios de Israel, versículo 16.
Pero el pueblo aún sacrificaba en los lugares altos, aunque lo hacían para el Señor su Dios. Déjeme decirle que él pudo cambiar algunas cosas, pero lo que no pudo es regresar el corazón del pueblo a Dios. Y esto es algo interesante. Las influencias negativas a veces tienen un poder más fuerte que las influencias positivas. Con su poder y su influencia, él pudo llevar al pueblo de Israel a una terrible idolatría. Lo que no pudo con su testimonio fue revertir el corazón del pueblo a que regresara con Dios. Entonces es ahí donde tú te tienes que llevar, es decir, Dios te restituye y Dios te perdona, pero hay consecuencias que las vas a vivir toda la vida. Y no solamente la vivió con el pueblo, la vivió incluso con su hijo Amón. Dice aquí, los demás hechos de Manasés, su oración y las palabras de los videntes que le hablaron en nombre del Señor, el Dios de Israel, están escritos en los anales de los reyes de Israel. Su oración también y cómo fue oído sus pecados y su infidelidad, los sitios donde edificó lugares altos y postes idolátricos antes de humillarse, están escritos y en las palabras de los videntes. Y durmió Manasés con sus padres y los sepultaron en su casa. En su lugar reinó su hijo Amón. Si hay algo, ¿verdad? Que como estaba diciendo, si hay algo que él no pudo lograr, es cambiar el corazón del pueblo. No pudo cambiar el ejemplo que quizás le dio a su hijo. Porque es interesante, ahí mismo justamente, ahora regresando a Segunda de Reyes. Permítanme un momentito. De hecho, tanto en Crónicas como en Reyes dice ambas cosas. Pero quiero que vayamos un momentito a Segunda de Reyes capítulo 21, viendo, ¿verdad?, la secuencia de lo que llevábamos. En el versículo 17 y 18, para que usted vea cómo hace referencia, los reyes hacen referencia a las crónicas y las crónicas hacen referencia a los reyes. Dice, los demás hechos de Manasés y el pecado que cometió está escrito en los anales de los reyes de Judá. Y durmió a Manasés con sus padres y fue sepultado en el huerto de su casa, el huerto de Usa, y en su lugar reinó su hijo Amón. Y es algo que quiero que podamos ver un momentito, lo de Amón, donde dice, de 22 años eran Amón, ahí estoy leyendo en el versículo 19, de 22 años era Amón cuando empezó a reinar y reinó 2 años en Jerusalén. Es interesante que su papá reinó 55. Amón solamente pudo reinar 2 años. 2 años. Tenía 22 años y reinó hasta los 24. Es decir, Amón fue este hijo que creció viendo a su papá haciendo lo peor. Ese fue el ejemplo. Mire, para que usted vea, y es algo que yo quiero que analicemos rapidito antes de cerrar. Manasés vio el bien que hizo su padre, a lo menos.
No conoció el bien de su padre antes del nacer. Recuérdese que Manasés nace en los 15 años de gracia que Dios le da. ¿Qué habrá hecho Ezequías en esos 15 años de gracia que no dejó buena semilla en el corazón de Manasés? No lo sabemos, pero nace en un tiempo donde Ezequías tuvo un reinado de paz. Los asirios no lo atacaron nunca y él quizás pudo contarle a sus hijos cómo Dios había protegido su reinado de los asirios, le extendió los años de gracia, etcétera, etcétera. Sin embargo, fíjate, Ezequías fue un buen rey, pero Manasés era su hijo y su hijo fue malo desde niño. Amón nace viendo la maldad de su papá y vio cómo sus hermanos también pasaron por el fuego. Es decir, él fue de los agraciados que no les tocó morir en un altar quemado. Sin embargo, aun cuando su padre se había convertido, el cambio de su papá no hizo efecto en él, lamentablemente. Y esto es otro ángulo que tenemos que analizar. Hay padres que podrán cambiar, quizás padres que fueron bebedores empedernidos, fueron abusadores con sus hijos, les pegaron, los emborrachaban, le dieron mala vida a la mamá. Y los hijos vienen con todas esas heridas de todo el horror que vivieron en su casa. Un día su papá conoce a Dios y se convierte al Señor. Y su papá ahora ora por sus hijos. Pide perdón por todo lo que hizo, por el mal que les hizo, el mal ejemplo que le dio. Pero ya había sembrado el hábito del alcohol y el hábito del abuso en sus hijos. Y cuando sus hijos crecieron, volvieron y repitieron el mismo patrón de su papá. Y hoy su papá está convertido al Señor, pero no puede cambiar ya. Es decir, su conversión no necesariamente ahora es una plataforma de cambio para sus hijos. Y ve ahora cómo sus hijos repiten sus pecados y sufren mucho. Y oran al Señor, ten misericordia como la tuviste conmigo, tenla con mis hijos. Habrá hijos que sí puedan decir, wow, el Señor ha cambiado a mi papá o cambió a mi mamá. Hay esperanza para mí. Algunos hijos podrán mirarse en ese ejemplo, otros no lo seguirán. Vivirán amargados por todo el dolor, por cómo les robaron una infancia feliz. Y esos hijos vivirán amargados. Y eso le pasó, ese es el dolor con el que tuvo que cargar Manasés. No pudo nunca corregir la vida de su hijo. No pudo lograr un cambio en la vida de su hijo. Dice que Amón tenía 22 años cuando comenzó a reinar. Reinó 2 años en Jerusalén. Su madre fue Mesalemet, hija de Arus de Jotba. Hizo lo malo en los ojos del Señor, igual que Manasés su padre. Él le siguió las pisadas no del último padre que tuvo, sino del primer padre que tuvo. Ese padre malo, idólatra, ese fue el paso que él le siguió. Y lamentablemente estas son las consecuencias que se arrastran en la vida. Y dice, anduvo en todos los caminos de su padre, versículo 21. Sirvió a las inmundicias que había servido su padre y a ellas adoró. Dejó al Señor, Dios de sus padres, y no anduvo en el camino del Señor. Así que sus siervos conspiraron contra él y lo mataron en su casa. Los mismos siervos que trabajaban para él ni lo soportaron. La maldad de Amón era tan grande que no la soportaron. No dice que fue tan malo como su papá, pero siguió los pasos de su papá. Y ya el pueblo se había cansado de la maldad. De alguna manera se había el pueblo cansado de tener reyes malos. Habían vivido bajo 55 años bajo el reinado de Manasés y fue los últimos años donde Manasés tuvo su transformación. Y entonces ahí dice que se cansaron, conspiraron contra él y lo mataron y pusieron por rey a su hijo Josías.
Los demás hechos de Amón están escritos en las crónicas de los reyes de Judá. Fue sepultado y en su sepulcro en el huerto de Usa y reinó en su lugar Josías. Y aquí entonces cuando va a entrar el rey Josías, que fue el rey que a temprana edad comenzó a reinar. Hubo 2 niños que comenzaron a reinar a temprana edad, a los 7 y 8 años, y uno de ellos fue Josías. Josías comenzó a reinar a los 8 años, que es el capítulo 22 de Segunda de Reyes. Mañana lo tocamos. Pero quiero que nosotros hoy entendamos bien 2 cosas. Primero, la increíble gracia divina para con aquel pecador que no importa cuán bajo haya caído, una vez clama a Dios y con el corazón sincero le busca y se arrepiente y se aparta. Dios lo oye y Dios lo cambia y Dios lo restituye. Pero no podrá cambiar las consecuencias. Eso es lo que Dios no podrá cambiar. Podrá cambiar nuestra vida, pero no podrá cambiar las consecuencias de lo que nosotros sembramos con nuestro testimonio, con nuestra vida, lo que sembramos en el corazón de otros. Los frutos que salgan de esa siembra no los podrá cambiar Dios. Tendremos que enfrentar esas consecuencias. Sin embargo, oramos para que la gracia divina que ha sido sobre nosotros también sea sobre ellos, para que ellos tengan la oportunidad. Lamentablemente, en la historia de Manasés, su hijo Amón nunca se arrepintió. Murió en su pecado y murió porque ya ni los siervos toleraban su maldad y lo tuvieron que matar. Sin embargo, vamos a ver cómo de un padre bueno sale un hijo malo, como de un padre malo sale otro hijo malo, y como de este padre malo sale un hijo bueno. Para que usted vea que no hay un patrón definido como antes hacíamos, círculo, triángulo, rectángulo, y no sigue así, círculo, triángulo, rectángulo. No, los patrones pueden cambiar de acuerdo a cómo se busque a Dios. Este es el mensaje que quería compartir con ustedes en la mañana de hoy. Mañana tocamos un poquito de la vida de Josías y todas las reformas que él comenzó a hacer, como este rey sí cambió la vida de Israel. Oramos al Señor. Padre Santo y bueno, gracias por tu inmensa gracia divina, increíble. Hoy cuando desfilan estos personajes bíblicos ante nosotros, nos quedamos maravillados, Señor, maravillados de cómo tú escuchas las oraciones y los ruegos de tus hijos, cómo tu gracia, Señor, se manifiesta, aun cuando tú has determinado destruir al perverso. Siempre tienes esa línea de gracia entre la misericordia y la justicia. Hay una línea de gracia esperando que el corazón del pecador se arrepienta para tú correr a sus brazos, escuchar su oración, perdonarlo y salvarlo. Oh Señor, que esa gracia divina, cuando se manifieste en nuestra vida, podamos aceptarla y vivirla correctamente. Y gracias, Señor, porque en esa gracia divina ponemos a las personas que amamos, nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros hijos, para que también puedan, Señor, recibir esa gracia divina. Y aun cuando nosotros quizás hemos cometido tantos errores y le hemos dado a ellos tan mal testimonio, ellos puedan recibir y ser alcanzados por esa gracia. Y que ellos puedan darse cuenta que hay un Dios que los ama y que no los va a dejar igual, sino que los va a transformar. En tus manos pongo a tu pueblo, pongo las agendas del día de hoy. Nos ponemos todos nosotros, ponemos a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestro matrimonio. Lo ponemos en tus manos creyendo, Señor,
que recibiremos conforme a nuestra fe. Gracias, Padre, por este tema de hoy que ha sacudido nuestra conciencia y nos ha dado una puerta, nos ha abierto una puerta de misericordia para con nosotros y tu pueblo. Que así sea, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, familia, por haber estado conmigo. Gracias por haberte acercado a esta transmisión. Por favor, compártela. Comparte esta transmisión. Quizás a alguien le puede venir de ser de beneficio, de bendición, y saber que hay un espacio de gracia divina también para él. Estuvo contigo Lizenit Polanco con el propósito de llevar a tu vida luz, esperanza y poder. Feliz jueves tengan todos.